escuchar con atención lo que hoy vamos a estar predicando a la luz de este pasaje de la Escritura, porque cada creyente debe saber lo que la Escritura, lo que la Biblia nos enseña respecto a la disciplina de la iglesia. Y también, amados hermanos, porque la instrucción de este tema, acerca de este tema, nos ayuda a comprender como cristianos la importancia que tiene la disciplina de la iglesia, la disciplina eclesiástica, y también nos ayuda a entender el valor que tiene la membresía en la iglesia. Pero también, si usted no es cristiano, usted no debería pensar, oh, este tema no es para mí porque tiene que ver con los miembros de la iglesia. Este tema también es para usted. Usted también necesita prestar atención a lo que la Biblia dice al respecto, porque lo que vamos a estar aprendiendo hoy nos va a ayudar a tener, hermano, le va a ayudar a usted a tener una mejor comprensión de cómo Dios trata con el pecado de su pueblo, y a la vez le va a ayudar a comprender mejor la santidad de Dios y la justicia de Dios. Y es por esa causa que todos los que estamos hoy bajo este techo necesitamos prestar atención a lo que la Escritura dice acerca de la disciplina eclesiástica. Lo que nosotros tenemos en el capítulo 10 de Esdras es como un drama, es como un ejemplo, hermano, una ilustración de cómo luce la disciplina eclesiástica en la vida del pueblo de Dios. Y lo que vamos a estar mirando a la luz de este capítulo es precisamente tanto la necesidad como el propósito de la disciplina eclesiástica. Y usted, hermano, se preguntará, quizá, bueno, ¿qué es lo que es la disciplina eclesiástica? ¿De qué estamos hablando? Cuando hablamos de la disciplina eclesiástica, quiero usar, hermano, la definición que el pastor Mark Dever da de la disciplina eclesiástica. Y él dice, la disciplina eclesiástica es el acto de la iglesia de confrontar el pecado entre sus miembros, llamándolos al arrepentimiento. Si ese cristiano no se arrepiente, será excluido de la membresía de la iglesia y de la participación en la cena del Señor debido a un pecado grave sin arrepentimiento. Cuando hablamos, hermanos, de disciplina eclesiástica, estamos hablando sencillamente de esto, un acto de la iglesia de confrontar. La disciplina eclesiástica tiene que ver con confrontar el pecado en la vida de los miembros de la iglesia. Y la manera en que lo hace es llamándolo al arrepentimiento a la luz de su palabra, a la luz de la palabra de Dios. Y si ese miembro de la iglesia o ese cristiano no se arrepiente de su pecado, la disciplina eclesiástica termina con la exclusión de ese miembro de la membresía de la iglesia y de la participación de la cena del Señor por causa de un pecado sin arrepentimiento, por causa de un corazón no arrepentido. De la misma manera, una de las cosas que vamos a ver en este pasaje de la Escritura es que de la misma manera que la iglesia es responsable de recibir nuevos miembros, amados hermanos, la iglesia también es responsable de disciplinar a aquellos miembros que no viven acorde a la palabra de Dios. Y esto lo vemos claramente en los versos 1 al 4. Yo quiero que tú leas conmigo nuevamente el versículo 3 y el versículo 4 del capítulo 10 de Esdras. Dice la palabra de Dios: hagamos ahora un pacto con nuestro Dios de despedir a todas las mujeres y a sus hijos conforme al consejo de mi Señor y de los que tiemblan ante el mandamiento de nuestro Dios, y que sea hecho conforme a la ley. Y mira el verso 4 como dice: levántate, porque este asunto es tu responsabilidad, pero estaremos contigo, anímate y hazlo. En este proceso de disciplina que Esdras llevó a cabo en el pueblo de Israel, en la vida de estos desterrados, obviamente el texto nos está enseñando que era responsabilidad de Esdras, era responsabilidad de los líderes y aún era responsabilidad de todo el pueblo disciplinar a aquellos que estaban viviendo en infidelidad, que estaban viviendo en pecado delante de Dios. Y ahora, cuando nosotros leemos
estos versículos, y cuando vamos a estudiar acerca de la disciplina eclesiástica, precisamente lo primero que nosotros debemos analizar y la primera pregunta que debemos responder es: ¿por qué es necesaria la disciplina eclesiástica? ¿Por qué es necesario que la iglesia discipline a aquellos miembros que no están viviendo acorde a la palabra de Dios? Y eso es precisamente lo primero que vamos a estar mirando en esta mañana: la necesidad de la disciplina eclesiástica. Como ya ustedes saben, hermanos, los últimos dos capítulos de Esdras, el capítulo 9 y el capítulo 10, tratan de la manera en la que el pueblo de Dios pecó contra Dios. Muchos de ellos se habían casado con mujeres extranjeras, algo que Dios había prohibido explícitamente en su palabra. Y en estos últimos dos capítulos nosotros vemos cómo Esdras y los líderes religiosos respondieron al pecado del pueblo. Y amados hermanos, es importante que nosotros notemos hoy como cristianos, cada creyente debe tomar nota de esto. Cuando en la iglesia hay pecado, cuando los miembros de la iglesia están viviendo en pecado, la iglesia no puede quedar callada. La iglesia no puede ignorar el pecado de sus miembros, porque por causa del pecado de sus miembros viene también el juicio de Dios sobre la iglesia, viene también juicios temporales de Dios sobre la iglesia, con el propósito de volver a la iglesia, de traer a la iglesia al arrepentimiento. Y eso es precisamente lo que vemos en estos dos últimos capítulos, especialmente en el capítulo 10, se nos narra cómo estos hombres enfrentaron esta situación de pecado en medio de ellos. Y dice, amados hermanos, el texto que acabamos de leer, que ellos no solamente confesaron el pecado, sino que ellos también dispusieron su corazón para comenzar un proceso de disciplina, un proceso de corregir el pecado dentro de esta comunidad de fe. Y cuando leemos el capítulo 10, nosotros aprendemos que estos líderes religiosos, Esdras y los que con él estaban, entendían la urgencia y la necesidad de comenzar este proceso. Y la razón, amados hermanos, por la cual el proceso de disciplina eclesiástica, el proceso, hermano, el acto de corregir el pecado dentro de la iglesia, la razón por la cual es tan necesario, en primer lugar, es por amor a los implicados y por amor al pueblo de Dios. Y esta es la primera razón por la cual la disciplina es tan importante. Por amor a los implicados, por amor a aquellos que están en pecado y por amor al pueblo de Dios en general. Amados hermanos, al estos hombres permanecer en pecado, ellos no solamente estaban añadiendo culpabilidad sobre ellos, sino que también estaban añadiendo culpabilidad sobre todo el pueblo. Y como resultado, ahora ellos tenían que enfrentar las amargas consecuencias de su provocación a Dios. Mira conmigo, hermano, el versículo 10 y el versículo 14. Entonces se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis sido infieles y os habéis casado con mujeres extranjeras, añadiendo así a la culpabilidad de Israel. Ahora pues, confesad al Señor Dios de vuestros padres y haced su voluntad, separados de los pueblos de esta tierra y de las mujeres extranjeras. Y toda la asamblea respondió y dijo a gran voz: está bien, tal como has dicho, es nuestro deber hacer. Solo que el pueblo es numeroso y es la temporada de lluvia y no podemos permanecer fuera. Tampoco se puede hacer todo en un solo día, ni en dos, porque hemos pecado en gran manera en este asunto. Que nuestros jefes representen toda la asamblea y que todos aquellos en nuestras ciudades que se han casado con mujeres extranjeras vengan en los tiempos señalados junto con los ancianos y jueces de cada ciudad
Y fíjate cómo termina el texto. Hasta que la tremenda ira de nuestro Dios a causa de este asunto se aparte de nosotros. Fíjate, hermanos, el versículo 10, el versículo 14 nos muestra, hermanos, la importancia, cómo los líderes del pueblo estaban llevando este proceso por amor al pueblo, a menos que ellos corrigieran el pecado dentro del pueblo, a menos que ellos se volvieran al Señor, a menos de que ellos, hermanos, resolvieran este asunto de infidelidad, la ira de Dios estaría no solamente sobre los implicados en este pecado, sino que la ira de Dios estaría también sobre todo el pueblo. Yo quiero que tú pienses por un momento en esto. Dios había traído juicio sobre la nación de Israel en el pasado, no solamente por la infidelidad de unos pocos hombres, sino también, en este caso, por la infidelidad de todo el pueblo. Y si usted nota, y si usted ha leído con calma el capítulo 10 de Esdras, usted se va a dar cuenta que solamente fueron unos pocos los que se casaron con las mujeres extranjeras. Sin embargo, la ira de Dios estaba sobre todo el pueblo. Y debemos preguntarnos por qué. ¿Por qué la ira de Dios estaba sobre todos ellos? Amados hermanos, porque tan culpables eran los que se habían casado con las mujeres extranjeras, como el resto del pueblo que no hizo nada para impedir el pecado de estos hombres. Hermanos, cuando nosotros leemos el capítulo 10 de Esdras, nosotros estamos leyendo lo que ellos hicieron ya al final del proceso. Pero estos hombres, en la lista de hombres que usted ve a partir de los versos 18 en adelante, estos hombres llevaban tiempo en este pecado. ¿Y sabe por qué lo sabemos? Porque si usted se fija en el verso 44, te dice que muchos de estos hombres, muchas de estas mujeres extranjeras le habían dado, ¿qué cosa? Hijos a estos hombres. Llevaban tiempo en este pecado. Y hermanos, y el pueblo de Dios, ni el pueblo ni los líderes hasta ese momento habían hecho nada. Y es por eso que ellos ahora, después que traen este asunto a los oídos de Esdras, hermano, con urgencia viene delante de Dios y Secanías le propone comenzar este proceso por amor a los implicados en este pecado y por amor al pueblo en general. Y esa es la misma razón, mis amados hermanos, por la cual nosotros como iglesia, por amor a nuestros hermanos y por amor a la congregación como un todo, nosotros también debemos corregir con urgencia patrones pecaminosos entre nosotros, ya sea a nivel individual o a nivel congregacional. Ignorar, escúchame bien en esta mañana, hermano, ignorar el pecado en la iglesia, consentir a nuestros hermanos en su desobediencia y en su rebelión, haciéndolos sentir cómodos en su pecado, no es una muestra de amor. Hacerles sentir, hermano, consentir el pecado de nuestros hermanos es la mayor muestra de indolencia en la iglesia. Porque nosotros sabemos que por causa del pecado, por causa de un corazón no arrepentido, el juicio de Dios viene también sobre su pueblo. Hoy, como decía al principio, la disciplina bíblica no es una práctica común en la iglesia. Nosotros queremos, la iglesia ha caído, hermano, en un punto, hemos sido tan influenciados por la sociedad que ahora la iglesia muchas veces, hermanos, se enfoca en decir, queremos ser amorosos, queremos ser inclusivos, queremos que todos se sientan bien. Amados hermanos, el propósito de la iglesia no es hacer que el pecador se sienta bien. El propósito de la iglesia es llevar al pecador a Cristo, mostrarle al pecador su pecado y llevarlo a Cristo en busca de perdón y arrepentimiento.
Esa es la función de la iglesia. La mayor muestra de amor de la iglesia hacia los pecadores y hacia sus propios miembros es llamarlos al arrepentimiento cuando ellos están en pecado. Usted mañana puede ir a otra iglesia, usted se puede mudar de Dallas e ir a otra iglesia, pero déjame decirte algo. Si usted se muda de Dallas y busca otra iglesia, busca una iglesia donde se practique la disciplina bíblica, donde se disciplinen aquellos que están en pecado, porque esa es una iglesia que obviamente muestra, ama verdaderamente a sus miembros y ama también a los visitantes que están entre ellos. Yo te hago una pregunta en esta mañana al considerar esta verdad de la Escritura. O sea, la primera razón por la cual la disciplina bíblica o la disciplina eclesiástica es tan necesaria es por amor a nuestros hermanos, por amor a los miembros de la iglesia y por amor a la iglesia en general. Pero yo quiero hacerte una pregunta. A aquellos que no son miembros de la iglesia, ¿usted cree que una iglesia que sabe que por causa del pecado viene la ira de Dios, que por causa del pecado viene el juicio de Dios? ¿Usted cree que una iglesia que no ama lo suficiente a sus propios miembros para disciplinarlos cuando ellos están en pecado? ¿Tú crees que una iglesia que no ama a los miembros lo suficientemente, a sus propios miembros, para disciplinarlos cuando están en rebelión en contra de Dios, te van a amar lo suficientemente a ti? Es por eso, amados hermanos, que la disciplina eclesiástica, es por eso que la iglesia debe estar enfocada, debe ser intencional, por amor a nuestros hermanos, por amor a la iglesia como un todo. Debemos, amados hermanos, practicar este recurso que Dios nos ha dado. Mira conmigo en la Escritura, 1 Corintios capítulo 5, verso 1 al 2 y verso 6. 1 Corintios capítulo 5, verso 1 al 2. Y verso 6. Amén. 1 Corintios capítulo 5, verso 1 al 2 y verso 6. Vamos a saltar al verso 6. Dice la palabra de Dios de esta manera: en efecto, se oye entre vosotros que entre vosotros hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre, y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido, para que el que de entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado del medio de vosotros. Vamos a saltar al verso 6. Dice el verso 6: vuestra jactancia no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Piensa por un momento en esto que acabamos de leer y compáralo con Esdras capítulo 6, con Esdras capítulo 10. Prácticamente lo que estaba pasando entre los exiliados en Esdras capítulo 10 era muy similar a lo que estaba pasando en la iglesia a los corintios. Había, hermanos, ambos grupos estaban en desobediencia abierta a la palabra de Dios. Y la iglesia, en ambos grupos, el pueblo de Dios, no estaba haciendo nada. Y fíjate cómo le dice Pablo: vuestra jactancia no es buena. Usted sabe de qué se jactaba la iglesia de los Corintios. Ellos sabían que había hermanos entre ellos que estaban pecando. Pero ellos, hermanos, se jactaban en que ellos eran una iglesia muy amorosa. Ellos eran una iglesia muy inclusiva. Tú puedes ser miembro de la iglesia y vivir como tú quieras. Nosotros te amamos igual. Tú puedes hacer lo que tú quieras y ser miembro de la iglesia, no importa.
Y dice Pablo, vuestra jactancia no es mala. Ustedes, dice el texto, se han vuelto arrogantes. Y por eso, tanto el que estaba en este pecado era tan culpable como la iglesia. Porque la iglesia estaba consintiendo en este pecado. Dice Pablo, ustedes en el verso 2, ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido. Para que el que de entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de vosotros. Y fíjate cómo dice el verso 6. Vuestra jactancia no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Cuando la iglesia consiente el pecado entre ella, entre sus miembros, no solamente está siendo indolente con los hermanos, sino que corre el riesgo de ser contaminada también con patrones pecaminosos. Cuando la iglesia permite que sus miembros vivan en pecado, cuando la iglesia consiente, hermano, que uno de sus miembros permanezca en pecado y la iglesia no confronta ese pecado, ¿sabe lo que va a pasar? Que eventualmente los demás miembros de la iglesia van a practicar el mismo pecado o pecados similares. Generalmente la desobediencia se va a diseminar en todos los miembros de la iglesia. Es por eso que por amor a la iglesia, por amor a los miembros de la iglesia cristiana debe practicar la disciplina eclesiástica. Pero también la iglesia debe practicar la disciplina, hermano, por la dureza de nuestros corazones. Vamos a volver a Esdras capítulo 10 por un momento. Esdras capítulo 10, vamos a leer el versículo 2. Amén. Esdras capítulo 10, verso 2 dice: y Secanías, hijo de Jehiel, uno de los hijos de Dan, respondió y dijo a Esdras: hemos sido infieles a nuestro Dios y nos hemos casado con mujeres extranjeras de los pueblos de esta tierra, pero todavía hay esperanza para Israel a pesar de esto. Verso 3 nuevamente: hagamos ahora un pacto con nuestro Dios de despedir a todas las mujeres y a sus hijos conforme al consejo de mi Señor y de los que tiemblan ante el mandamiento de nuestro Dios, y que sea hecho conforme ¿a qué? A la ley. Amados hermanos, ¿cómo estos hombres sabían que habían sido infieles? Porque Dios, hermano, le había advertido a ellos. Dios les había, hermano, advertido desde cuando los sacó de Egipto, que cuando Él los introdujera en la tierra que Él iba a dar, Él les dijo claramente: ninguno de ustedes no harán alianza con los pueblos de esas tierras. Ustedes no darán a sus hijos en casamiento con sus hijos, ni tomarán de sus hijas para vuestros hijos, para que la ira de Dios no se encendiera sobre ustedes. Dios, hermano, en Deuteronomio capítulo 7 les dijo exactamente que no hicieran lo que ellos estaban haciendo. Sin embargo, aun cuando Dios les había dado instrucciones, aun cuando Dios le había advertido, ellos no quisieron oír a Dios. Ellos rechazaron el consejo de Dios, y por la dureza de sus corazones, la ira de Dios se encendió sobre ellos y Dios los entregó, hermanos, en manos de sus enemigos. Cuando nosotros hablamos de disciplina eclesiástica, generalmente los estudiosos bíblicos distinguen dos tipos de disciplina eclesiástica. Está la primera disciplina, aspecto de la disciplina eclesiástica es la disciplina
preventiva o la disciplina formativa. ¿Qué es esto? Bueno, la disciplina preventiva o formativa es todo lo que la iglesia hace para ayudar a sus miembros a crecer en obediencia a la palabra de Dios. La disciplina formativa, por ejemplo, es la predicación de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios es predicada, Dios habla a su pueblo y le instruye a la iglesia la manera en que la iglesia debe vivir. ¿Verdad? Dios, a través de la predicación de la palabra, Dios advierte a la iglesia, exhorta a la iglesia, santifica a la iglesia. Parte de la disciplina preventiva también es, hermano, el animarnos y el exhortarnos unos a otros a vivir en obediencia a la palabra de Dios. Pero llega el momento, hermano, en la vida, llegan momentos en la vida de algunos hermanos que el corazón se endurece por el engaño del pecado y la disciplina formativa ya no surte efecto, porque sus corazones se han endurecido y oyen la palabra de Dios, pero no quieren obedecer la palabra de Dios. Los hermanos lo llaman al arrepentimiento y no se quieren arrepentir de su pecado. Y es ahí donde entra entonces el proceso de disciplina, hermano, correctiva, el acto, ¿verdad?, de corregir el pecado en la vida de la iglesia, que es el caso de Esdras capítulo 10. Lo cual es muy necesario precisamente porque aún entre los miembros de la iglesia hay hermanos cuyos corazones se han endurecido y no quieren obedecer la palabra de Dios. Y por la dureza de sus corazones y por amor a ellos, la iglesia debe disciplinarlos para que ellos se vuelvan al Señor. Amados hermanos, yo quiero que tú busques en tu Biblia. Vamos a ir a Mateo capítulo 18, versos 15 al 17. Mateo capítulo 18, versos 15 al 17. Amén. Mira lo que dice este pasaje. Este pasaje lo hemos leído muchas veces en la iglesia, pero quiero tocarlo nuevamente porque tiene que ver precisamente con la disciplina eclesiástica, la disciplina correctiva en la iglesia. Dice: si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno, a dos o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Amados hermanos, aquí el Señor Jesucristo está dando instrucción a sus discípulos acerca de cómo tratar precisamente con el pecado entre el pueblo de Dios. Y dice el Señor: si tu hermano peca, ¿qué tienes que hacer? Ve, reprende. Ve dónde está tu hermano y dile: hermano, estás en pecado. No porque lo digo yo, sino porque lo dice la Escritura. Estás en desobediencia al Señor. Y dice Cristo, fíjate que Cristo nos dice: si tu hermano peca, ignóralo, porque eso es un problema entre el hermano y yo. ¿Verdad que Cristo nos dice eso? Y no es lo que nosotros decimos hoy. No, yo no le voy a decir nada porque eso es un problema entre él y Dios. No, el pecado de tu hermano afecta su vida y afecta a la iglesia también. Y por eso la iglesia tiene que ir, los hermanos tienen que ir cuando tu hermano vaya, peque. Dice Cristo: ve y reprende a tu hermano a solas. Quiero que notes la similitud que hay entre Esdras capítulo 10 y este pasaje de la Escritura. En Esdras capítulo 10, cuando Secanías habla con Esdras y le dice:
tenemos que hacer un pacto con el Señor de volvernos a la ley de Dios. Zacarías le dice a Esdras: esta es tu responsabilidad, pero nosotros te vamos a ¿qué? Vamos a estar contigo. O sea, todos estaban involucrados. Y dice, y la similitud con este pasaje es que aún en este pasaje, ¿a quién Dios hace responsable por la disciplina de los hermanos? Por disciplinar al hermano que está en pecado. ¿A quién Dios hace responsable? Dice, si tu hermano peca, o sea, hace responsable a la iglesia. No solamente al pastor, sino a la iglesia en general. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Y si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero el verso 16 dice, pero si no te escucha. ¿Por qué Cristo dice, pero si no te escucha? Porque Cristo sabe que existe la posibilidad, que por el engaño del pecado, existe la posibilidad de que ese hermano no escuche la reprensión. Y al no escuchar, cuando dice si no te escucha, lo que eso quiere decir es si no se arrepiente, busca dos más y habla con él. Y si no te escucha, tráelo a la iglesia. Y si rehúsa, fíjate hermano, el verso 17 dice, y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como un gentil y recaudador de impuestos. O sea, lo que está diciendo cuando dice, si rehúsa escuchar a la iglesia, es una expresión que habla de que si el hermano persiste en su pecado, si el hermano no quiere arrepentirse de su pecado, tenle como un gentil y como un recaudador de impuestos. ¿Qué significa eso? Considera a ese hermano como uno que nunca ha sido parte de la iglesia. Sepáralo. Sepáralo de la membresía de la iglesia. Exclúyelo de la membresía de la iglesia. No lo consideres como un hermano. ¿Por qué? Porque el no arrepentirse, el rehusar escuchar a los hermanos, el rehusar escuchar a la iglesia, puede ser una señal de que esa persona no es hermano porque no ha nacido de nuevo. Y por eso la iglesia debe, hermano, ¿sabe? Por eso es que Cristo nos da estas instrucciones. Ahora bien, nosotros necesitamos, hermano, practicar la disciplina bíblica. La razón por la cual es tan necesaria, en primer lugar, por amor a los hermanos, a los implicados y a la iglesia en general. Y en segundo lugar, por la dureza de nuestro corazón. Pero también, amados hermanos, la disciplina eclesiástica, tanto preventiva como correctiva, es tan necesaria en la iglesia por la gloria de Dios. Porque cuando los miembros de la iglesia, amados hermanos, viven de acuerdo a la palabra de Dios y hacen todas las cosas a la luz de la ley de Dios, el nombre de Dios es glorificado en la iglesia. Por último, amados hermanos, quiero que veamos en Esdras el propósito de la disciplina eclesiástica. ¿Cuál es el propósito de la disciplina eclesiástica? Mira conmigo Esdras capítulo 10. Vamos a leer ahora desde el verso 6 en adelante. Esdras capítulo 10, verso 6 en adelante. Amén. Dice la palabra de Dios: después se levantó Esdras de delante de la casa de Dios y entró a la cámara de Joanán, hijo de Eliasib. Aunque entró allí, no comió pan ni bebió agua, porque hacía duelo a causa de la infidelidad de los desterrados. E hicieron una proclama en Judá y en Jerusalén, y a todos los desterrados para que se reunieran en Jerusalén, y a cualquiera que no viniera dentro de 3 días, conforme al consejo de los jefes y de los ancianos, le serían confiscadas todas sus posesiones, y él mismo sería excluido de la asamblea de los desterrados. Se reunieron pues todos los hombres de Judá y Benjamín en Jerusalén dentro de los 3 días.
Era el mes noveno, el día 20 del mes, y todo el pueblo se sentó a la plaza delante de la casa de Dios, temblando a causa de este asunto y de la intensa lluvia. Entonces se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis sido infieles y os habéis casado con mujeres extranjeras, añadiendo así la culpa a Israel. Ahora pues, confesad al Señor Dios de vuestros padres y haced su voluntad. Separaos de los pueblos de esta tierra y de las mujeres extranjeras. Y toda la asamblea respondió y dijo a gran voz: está bien, tal como has dicho, es nuestro deber hacer. Ahora vamos a hacer una pausa ahí y vamos a leer el verso 15, porque ya leímos el verso 13 y 14. Dice el verso 15: solamente Jonatán, hijo de Asael, y Jeasías, hijo de Tikva, se opusieron a esto, con Mesulán y el levita Sabetaí respaldándolos. Fíjate, amados hermanos, en el versículo 14 y 15 se nos menciona algunos hombres, el nombre de 4 personas que se opusieron a este proceso de disciplina entre los desterrados. Estos hombres, obviamente, como dice el verso 15, se opusieron a la propuesta, a que se comenzara, hermanos, a este proceso de confrontación de pecado. Y lo mismo pasa, amados hermanos, en nuestros tiempos. Si usted se pregunta, quiero que piense por un momento conmigo en esto. Si el proceso de disciplina es algo bueno en la iglesia, si el proceso de disciplina es el proceso de corregir el pecado en el pueblo de Dios, ¿por qué un cristiano se opondría a que se llevara a cabo este proceso? ¿No es una pregunta válida? Si algo tan bueno, ¿por qué estos hombres se opusieron? Amados hermanos, hay 2 razones generalmente por la cual un cristiano se opone a la disciplina bíblica. Y el primer proceso, porque hoy en día, déjeme decir, hoy en día también, cuando un miembro de la iglesia está en el proceso de ser disciplinado, generalmente va a manifestar su desagrado con el proceso, va a hacer resistencia al proceso de disciplina. Y esto se debe, hermano, por una de 2 razones. La primera razón por la cual un cristiano se rehúsa a ser disciplinado es porque no queremos que nuestro pecado salga a la luz. Y usted se preguntará: pastor, ¿de dónde usted saca eso? Bueno, usted lo va a ver en el texto bíblico. Fíjate, en el verso 15 dice que solamente Jonatán, hijo de Asael, y Jaasías, hijo de Tikva, se opusieron a esto. O sea, ¿se opusieron a qué? Al proceso de disciplina. Con Mesulán y el levita Sabetaí respaldándolos. O sea, había 2 levitas que se opusieron también a este proceso de disciplina. O sea, 2 líderes en el pueblo se opusieron. ¿Por qué? Bueno, la respuesta la encontramos en el verso 29. Mira el verso 29 conmigo. Vamos a leer. Dice: de los hijos de Bani. ¿A quién es el primero que menciona? Mesulán. El mismo Mesulán que se menciona en el verso 15. La razón por la cual Mesulán se opuso al proceso de disciplina es porque Mesulán sabía que él era uno de los que estaban en pecado y él obviamente no quería que eso saliera a la luz. Eso lo mismo pasa hoy en día. Cuando un cristiano está en pecado y no se quiere arrepentir, no lo hace. En primer lugar, puede ser porque no quiere que su pecado salga a la luz, como en el caso de Mesulán. Pero también, amados hermanos, la segunda razón por la cual hoy en día se le ofrece tanta resistencia a la disciplina correctiva, a la disciplina eclesiástica, es porque ni aún mismo la iglesia entiende cuál es el propósito de la disciplina eclesiástica. Porque la disciplina correctiva
implica, ¿qué dice Cristo? Si el hermano no se arrepiente, ¿qué tiene que hacer? Expúlsalo. Tenle como un gentil, como uno que no ha conocido a Cristo. Pablo dice claramente, inspirado por el Espíritu Santo, escribiendo a los Corintios, expúlsalo. Hermano, ¿no son esas palabras fuertes? ¿Verdad que hoy en día esa práctica de expulsar a una persona de la membresía de la iglesia parece una práctica poco amorosa? Wow, expulsar a una persona de la membresía de la iglesia. ¿Cuál es el propósito de eso? Bueno, en primer lugar, hermano, el propósito de la disciplina correctiva, tanto correctiva como preventiva en la iglesia, es la santificación del pueblo de Dios. La santificación del pueblo de Dios. Mira nuevamente el versículo 11. Dice el verso 11, ahora pues, confesad al Señor Dios de vuestros padres y haced su voluntad, separaos de los pueblos de la tierra y de las mujeres extranjeras. Fíjate lo que Esdras le está diciendo aquí al pueblo, a estos hombres. Confiesen al Señor y haced su voluntad. ¿Cuál era la voluntad del Señor, hermano, para ellos? La voluntad de Dios era que se separaran de los pueblos de la tierra, que no practicaran sus mismas prácticas, que no vivieran conforme a sus costumbres y que se separaran de las mujeres extranjeras. Amados hermanos, la palabra separarse que se usa ahí en el verso 11 es una palabra interesante porque ilustra el concepto de santificación. Los cristianos en la Biblia somos llamados como santos. No porque no pecamos, sino porque la palabra santo significa separados. La razón por la cual Pablo, incluso cuando Pablo le escribe a los Corintios, si usted ve la introducción a la carta, usted se da cuenta que dice Pablo, a los santos que están en Corintios, porque los cristianos, la iglesia, es un pueblo que ha sido separado del mundo para vivir para Dios. Separado del pecado para vivir una vida que agrade a Dios por el poder del Espíritu Santo en ellos. Y cuando un cristiano, hermano, permanece en pecado, cuando un cristiano se endurece en su corazón, muchas veces, hermano, es necesario, o muchas veces no, el 100% de las veces, cuando un cristiano permanece en su pecado y no se quiere arrepentir, rehúsa arrepentirse, es importante, por amor a él, separarlo de la membresía de la iglesia, disciplinarlo para que ese hermano vuelva al Señor, reconozca su pecado y se vuelva a Cristo. ¿Y por qué lo sabemos? Porque si usted recordará, no lo vamos a buscar por falta de tiempo, pero cuando Cristo da la instrucción de, vamos hermanos, de disciplinar si tu hermano peca contra ti, en Mateo 18, ve y reprende las olas, dice, si te escucha, ¿qué dice Cristo? Has ganado a tu hermano. Solo has traído de vuelta. Y ese es el propósito fundamental de la disciplina eclesiástica, tanto preventiva como correctiva, promover la santificación en el pueblo de Dios. Promover la santidad en el pueblo de Dios para que el nombre de Dios sea glorificado en la iglesia. Y ese es un propósito que nosotros no podemos perder de vista. Mira conmigo, haz una marca ahí en Esdras, porque vamos a volver a Esdras. Pero busca conmigo Santiago capítulo 5, versos 19 al 20. Santiago capítulo 5, versos 19 al 20. Amén. Dice Santiago capítulo 5, versos 19 al 20. Hermanos míos,
si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace ¿qué? Volver. Sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Y es por esto, hermano, quiero terminar enfatizando esto. El propósito fundamental por la cual tú y yo como miembros de esta iglesia debemos de practicar la disciplina bíblica, la disciplina eclesiástica, es para promover entre nosotros mismos la santidad a Dios. Y debemos hacerlo, hermano, dice, tú y yo debemos, hermano, dice Santiago, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. El propósito de la disciplina bíblica no es hacerle daño al hermano. El propósito de la disciplina bíblica, el propósito de la disciplina eclesiástica no es excomulgar a una persona, y que by the way, como dicen los americanos, déjenme decir algo, cuando hablamos de excomulgar y expulsar a un miembro de la iglesia, no estamos diciendo que esa persona no puede ya venir más a la iglesia. Lo que eso significa es que esa persona no puede ser parte de la membresía de la iglesia, no puede servir junto con la iglesia, no puede venir a la Santa Cena junto con la iglesia. ¿Por qué? Porque está dando testimonio de que no es cristiano. A eso es a lo que se refiere Pablo cuando dice que expúlsalo. Es a eso a lo que se refiere Cristo cuando dice tenle por gentil o por publicano. Pero el propósito, hermano, con esto no es hacerle daño al hermano o a esa persona. El propósito es promover la santificación en el creyente. El propósito es purificar el cuerpo de Cristo. En esta mañana, a la luz de Esdras 10, nosotros hemos aprendido la necesidad de la disciplina eclesiástica. Dimos que es necesario, hermanos, por amor a la iglesia, por amor a los creyentes, es necesaria por la dureza de nuestro corazón y es necesaria también por la gloria de Dios. Y aprendimos también que el propósito fundamental de la disciplina bíblica es, hermano, santificar a la iglesia, promover la santificación de la iglesia. Y una de las cosas que quiero enfatizar antes de terminar es que por amor a ellos, por amor a mis hermanos, por amor a la iglesia, por amor al prójimo, tú y yo debemos ser intencionales en formar parte tanto de la disciplina correctiva como de la disciplina preventiva. Ahora, ¿cómo respondemos nosotros a la verdad que hemos escuchado? Yo quiero hablarle por un momento para terminar a la iglesia. Mis amados hermanos, por medio de la predicación de la palabra, por medio del consejo de tu pastor, por medio de la exhortación de los hermanos, Dios está disciplinando preventivamente tu vida. Y la pregunta que quiero hacerte a ti en esta mañana es, ¿estás siendo tú receptivo o receptiva a la disciplina preventiva del Señor? ¿O tu corazón se ha endurecido? Esa es la primera pregunta que cada miembro de esta iglesia se debe hacer en esta mañana. Lo segundo que quiero enfatizar, hermano, es esto. Si tú sabes que hay algún hermano en la iglesia que está en pecado, por amor a él o a ella, tú necesitas ir y reprenderlo para que su corazón no se endurezca por el pecado y no vengan juicios temporales de Dios sobre sus vidas. En tercer lugar, si tú eres cristiano, yo quiero que tú, a la luz de lo que hemos visto hoy, tú aprendas a valorar la importancia de ser miembro de la iglesia. Fíjate lo que dice, si tú eres cristiano, hermano, y tú no eres bautizado, no eres parte de la iglesia, yo quiero animarte, a la luz de lo que hemos aprendido, tú necesitas ser parte de la iglesia local. Santiago dice
si alguno de vosotros se extravía de la verdad, porque tú y yo podemos extraviarnos de la verdad, porque tú y yo podemos desviarnos de la verdad, porque nuestro amor por Cristo se puede enfriar. Tú necesitas ser parte de la iglesia local para que otro hermano te discipline, para que otro hermano te anime, te exhorte a vivir en obediencia al Señor. Si tú no eres miembro de la iglesia, yo quiero animarte a que tú te bautices. Si tú eres cristiano, bautízate y hazte miembro de la iglesia. Y por último, quiero hablar de aquellos que no son cristianos, niños, adolescentes, adultos. Si Dios trata así el pecado entre su pueblo, eso te debe de decir a ti que Dios, en primer lugar, es un Dios como santo, que Él no tolera el pecado. Dios es un Dios justo. Dios no hace acepción de personas. Ni aún en su iglesia Dios tolera el pecado. Y es por eso que yo quiero que tú pienses en lo que yo te estoy diciendo en esta mañana. Porque lo que hoy tú estás escuchando, puede salvar tu alma. Dios conoce tu corazón. Dios conoce tu pecado. Y Dios no dará por inocente al culpable. Y es por eso que en el nombre de Cristo yo quiero llamarte hoy. Arrepiéntete de tu pecado. No ignores la advertencia de Dios. No ignores el llamado que Dios te está haciendo hoy. Ven a Cristo. Cree en Él. Y arrepiéntete de tu pecado, para que tu pecado sea perdonado y Dios te dé vida eterna. Quiero invitarte a que te pongas de pie y vamos a orar. Señor, en esta hora yo quiero alabar tu nombre y quiero darte gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de bendecirte, por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Yo quiero rogarte, Señor, que tú grabes tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, y que tú, Señor, la prosperes. Dios mío, yo te ruego por aquellos Señor, cuyos corazones se han endurecido ante el pecado. Yo quiero pedirte, Señor, en el nombre de Jesús, que tú tengas misericordia de ellos y que tú los traigas a ti, Señor, en arrepentimiento y fe. Yo te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Padre Celestial, guárdanos en esta mañana. Y lo único que puedo pedirte, Señor, es haz tu voluntad, oh Dios, en la vida de todos aquellos que estamos aquí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a terminar cantando al Señor, así puestos en pie, este canto que tenemos en pantalla. Gracias, Cristo. Vamos a darle gracias al Señor no solamente por la salvación que nos ha dado. También vamos a darle gracias porque Él ha establecido procesos de disciplina para el bien de la iglesia, para que su nombre sea glorificado en nuestras vidas. Cantemos al Señor. El misterio de la cruz no puedo entender. La
satisfecha la ira de Dios. Gracias, Cristo, tu enemigo fui. Y hoy me siento a tu mesa. Gracias, Cristo. Por tu sacrificio me acercaste a ti, quitaste toda enemistad. Tu gloriosa gracia derramaste en mí, tu misericordia es sin igual. Tu sangre vino al lavó. Gracias, Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias, Cristo, tu enemigo fui. Y hoy me siento a tu mesa. Gracias, Cristo. Dueño de mi ser, quiero vivir por ti. 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 Tu sangre vino al lavó. Gracias, Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias, Cristo, tu sangre vino al lavó. Gracias, Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias, Cristo, tu enemigo fui. Me siento a tu mesa. Gracias, Cristo. Tu enemigo fui, y hoy me siento a tu mesa. Gracias, Cristo. El libro de Esdras, hermano, termina haciendo este relato de este proceso de disciplina que se llevó a cabo en Israel. Y antes de terminar hoy y irnos a casa, yo quiero hacerte reflexionar en esto. El texto dice que cuando se encontraron a los culpables, los sacerdotes ofrecieron un sacrificio, un cordero por su culpa, como vimos la semana pasada. Lo cual es un recordatorio para nosotros también que tanto la disciplina correctiva como preventiva de la iglesia tiene el propósito, y quiero que vaya a casa con esto en tu mente, de llevarnos a Cristo nuevamente. Para tu pecado hay perdón, porque Cristo pagó. Vengan a Cristo hoy, tanto la iglesia como los que no son cristianos. Vengan a Cristo hoy en busca de la gracia necesaria para poder vivir en obediencia a su palabra. Oremos. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias porque tu palabra ha sido expuesta. Yo quiero pedirte, Señor, en el nombre de Jesús, que por medio de ella tú cumplas tu propósito
en la vida de todos los que estamos aquí. Usa tu palabra, Señor, para salvar a los que no te conocen y para santificar a la iglesia. Señor, yo te ruego que si hay alguien aquí en esta mañana que es cristiano y no es miembro de la iglesia, no es parte de la iglesia, Señor, yo ruego que tú, Señor, muevas su corazón a bautizarse, a identificarse públicamente contigo en el bautismo y unirse a la iglesia local, para que ellos también puedan ser parte, Señor, de este proceso, Señor, de animarnos y exhortarnos unos a otros. Amén. Padre Celestial, si hay alguien en esta mañana que no te conoce, sálvalos y ayúdanos como a los miembros de esta iglesia a reflexionar, Señor, en la verdad que hoy hemos aprendido. Señor, yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Señor amado, aquellos miembros de la iglesia que tú estás, Señor, disciplinándolos, Señor, preventivamente por medio de tu palabra, aquellos miembros de la iglesia, los cuales tú estás hablando, Señor, y confrontándolos con su pecado. Tráeles a ti, Señor, en arrepentimiento. Señor, mueve su corazón en arrepentimiento para la gloria de tu nombre, el bien de ellos y el gozo de tu iglesia, Señor. Y ahora, Padre, que vamos a nuestros hogares, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesús, el Señor y Salvador de nuestras vidas y la comunión del Espíritu Santo sea con este tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga con nosotros. Amén, amén y amén. Vayan en paz. De esta manera estamos despedidos.